Ya hemos comentado otros días que en el año 84 es cuando se produjeron las primeras declaraciones de bienes radicados en España, y de ellos hemos seleccionado para este ciclo la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Gaudí, y para rematarlo, que mejor que la Catedral de Burgos. Me decía alguien de los que han tenido la amabilidad, como todos ustedes, de venir esta noche, ¿qué poder de convocatoria al museo? Digo, bueno, yo creo que el poder de convocatoria lo tiene la Catedral de Burgos, y lo tiene también René Payo, al que invitamos a hablar de la Catedral de Burgos, porque nos parece una persona muy indicada para ello. En Burgos no hay que presentarle, no hay que dedicar mucho tiempo a presentar a René. Yo quiero agradecerle la magnífica disposición desde que se lo propusimos, y decir que, bueno, pues efectivamente es un hombre que combina la docencia como profesor de la UBU, tiene también cometidos en este momento de gestión académica como vicerrector de estudiantes y de extensión universitaria. Esto que va a hacer hoy es, en cierto modo, extensión universitaria, ¿no? Y a pesar de eso sigue investigando, sigue publicando, sigue dando charlas, como vamos a ver hoy. O sea que habrá que preguntarle al final de la conferencia, que nos diga cómo lo hace, ¿no? Cómo saca tiempo. Así que bueno, estamos desde luego muy agradecidos a esta colaboración, y yo creo que lo mejor es que René nos hable de la catedral, centrando un poco la charla en lo que han sido las últimas décadas de este gran monumento, emblemático monumento que tenemos en la ciudad. Así que muchas gracias por su asistencia, y nada, René, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Javier Vicente como director del Museo de la Evolución, y felicitarle también, agradecimiento por haberme invitado a este ciclo de charlas, y felicitarle por haber desarrollado este ciclo de conferencias sobre los bienes patrimoniales mundiales que recibieron la proclamación como tales el mismo año que la Catedral de Burgos, coincidiendo con el 40 aniversario de este tipo de declaración. La verdad es que me siento un poco preocupado, porque en la sala veo muchas personas que conocen muy bien la catedral y que han sido protagonistas activos a la hora de desarrollar las actuaciones que vamos a analizar en estos breves momentos, en esta breve charla, ¿no? Por lo tanto, se nos quedarán muchas cosas en el tintero. Quizá ellas podían estar con tanto merecimiento más que yo, hablando sobre este milagro que ha sido la transformación de la Catedral de Burgos en las últimas décadas, en los últimos años, en los últimos lustros. Y digo milagro por muchos motivos, ¿no? Porque si muchos de ustedes, como yo, ya tenemos una determinada edad y miramos hacia atrás y recordamos cómo era esa catedral en la década de los 70, a comienzos de la década de los 80, y la comparamos con la catedral que actualmente podemos gozar y disfrutar, vemos que hay una diferencia abismal. Una diferencia abismal, obviamente, que se ha producido a mejor, y que se ha producido por varios motivos que iremos analizando y que iremos viendo. Motivos basados en la cada vez mayor preocupación por parte de las instituciones en relación con la conservación de este edificio, la mayor preocupación también, sobre todo, por parte de la sociedad burgalesa en relación con uno de sus referentes, porque aunque sí que es cierto que Burgos se ha identificado siempre con su templo mayor desde... Aunque sí que es cierto que Burgos se ha identificado desde siempre con su templo mayor, también es verdad que la implicación directa de la sociedad burgalesa y el compromiso directo de la sociedad burgalesa en relación con este templo no se había producido nunca, como hasta que se empiezan a desarrollar estas actuaciones, que empiezan a desarrollarse en torno a la década de los 80, aunque, como veremos, va a haber un año clave posteriormente, en la década de los 90, que va a precipitar todos los cambios a los que vamos a hacer mención, ¿no? Esta es una imagen de la catedral que podemos disfrutar hoy en día. Ya digo que hagamos todos ese esfuerzo mental para recordar cómo era esa catedral en la década de los 70, ¿no? Una catedral distinta, que había llegado a nosotros con dificultades, con problemas, una catedral totalmente distinta y totalmente mejorada. Como bien señala Alain Brandenburg en un libro clásico sobre las catedrales
son auténticos palinsestos, es decir, edificios que deben leerse como consecuencia de la superposición de distintas actuaciones que los hombres que las generaron a lo largo de la historia fueron dejando sobre ellas. Y precisamente una de las fortunas que tiene la Catedral de Burgos es que esa lectura diacrónica se puede producir muy bien desde el siglo XIII hasta nuestros días. Vemos cómo ha sido la fortuna la que ha hecho que en un momento clave que fue el siglo XIX, en donde hubo una enorme tendencia a la repristinación de los templos en buena parte de Europa y intentarles devolver la pureza primigenia del siglo XIII, pues se llevó consigo, en muchas catedrales francesas y en algunas españolas, se llevó consigo buena parte de esa pátina del tiempo, de esas sucesivas escrituras que se han ido montando unas sobre otras hasta generar este palimpsesto. De tal manera que la Catedral de Burgos ha ido evolucionando, se ha ido enriqueciendo desde el siglo XIII, el siglo XIV, hasta llegar a su actual configuración en el siglo XX, que es básicamente la configuración que heredamos de finales del siglo XVIII, porque las últimas grandes transformaciones de la Catedral de Burgos, desde un punto de vista de creación artística, tuvieron lugar en el siglo XVIII. Sí que es cierto que en el siglo XIX se hicieron algunas actuaciones, pero estas actuaciones del siglo XIX apenas si transformaron la faz de la catedral. Transformaciones que han ido enriqueciéndola, transformándola, dándola un perfil que hoy en día sería indudablemente reconocible en todas las partes del mundo, y que si hacemos un esfuerzo por volver a las imágenes del siglo XIII veríamos como ya no se reconocería. Transformaciones que la han ido enriqueciendo desde la sencillez de la arquitectura del siglo XIII, pasando por la majestuosidad de la arquitectura tardogótica del siglo XV, llegando a ese prodigio, a ese magnífico eclosión de ese renacimiento de mediados del siglo XVI, evidenciado en el cimborrio, evidenciado también en la arquitectura del manierismo, evidenciado en el mundo del barroco. Esas diferentes fases hacen de la catedral un elemento singular. Precisamente una de las claves de la declaración en el año 1984 de la Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad fue precisamente esa, ¿no?, que es una catedral perfectamente conservada, mantenida a lo largo del tiempo y con algunos añadidos a su fábrica inicial del siglo XIII que la hacen sumamente singular. La obra de fábrica de la Catedral de Burgos del siglo XIII es importantísima, es de las primeras de España, pero catedrales como la de Burgos existen en otros muchos lugares en Europa. Sin embargo, esa conjunción magistral de la fábrica del XIII con las ampliaciones del siglo XV, con las ampliaciones de los Colonia, las agujas, la capilla del Condestable, el cimborrio, en perfectísima armonía, hacen de la Catedral de Burgos un todo singular con diferentes partes que nos hablan de dos catedrales, la catedral preexistente del XIII y la catedral sobreimpuesta de los siglos XV y XVI, que sin embargo, a pesar de que son catedrales diferenciadas, se unen sin solución de continuidad. La Catedral de Burgos va a quedar cerrada como gran fábrica con las últimas actuaciones del siglo XVIII. Con la llegada del siglo XIX, como saben todos ustedes perfectamente, la situación de los edificios, de los inmuebles eclesiásticos, entra en un periodo de decadencia, de problemas a raíz de las situaciones políticas cambiantes que vive España en estos momentos, la disminución del papel de la Iglesia y de los cabildos en el siglo XIX, la disminución obviamente de las rentas que habían permitido que la fábrica catedralicia se hubiera mantenido perfectamente en buen estado a lo largo de los siglos precedentes. No solamente se fosiliza la catedral en torno a 1800, 1810, 1820, sino que empiezan a surgir graves problemas en esta centuria como consecuencia de las dificultades económicas para realizar las necesarias y continuas labores de mantenimiento. Por lo tanto, el siglo XIX para la Catedral de Burgos, y a pesar de que hay, ya digo, algunas aportaciones interesantes, no es una época demasiado halagüeña. Es una época en la que tenemos un elemento que a mi juicio sí que resulta positivo, el que quizá no existiera una gran cantidad de fondos por parte de las autoridades de momento para desarrollar políticas de intervención en la catedral, quizá ha permitido en gran medida que se salvara buena parte de esa lectura diacrónica de la catedral.
Quizá hubiera existido, si hubiera habido una cantidad de fondos, desarrollar actuaciones de intervención restauradoras demasiado agresivas, siguiendo las teorías de Viollet-le-Duc, teorías de la repristinación, de volver a las esencias puras de las catedrales del siglo XIII. La Catedral de León, que sufrió una restauración en la década de los 60, 70, muy profunda, es un ejemplo de esto, ¿no? Gran parte de los elementos añadidos del siglo XVI, XVII, XVIII fueron eliminados para intentar buscar la puridad de la catedral del siglo XIII. Quizá en este sentido la catedral estructuralmente fue adquiriendo problemas graves que al final tuvieron que restaurarse a comienzos del siglo XX, pero también, por fortuna, una actuación no demasiado agresiva no se produjo en estos momentos. Sí que es cierto que en el siglo XIX hay pequeñas intervenciones y proyectos en los años centrales de esta centuria, como los de Pedro Guinea, proyectos menores, intervenciones menores, que o no llegaron a desarrollarse o, si se desarrollaron, no contribuyeron de manera sustantiva a la transformación del templo. Proyectos, ya digo, de carácter menor, anecdótico en muchos casos, que por un lado no consiguieron transformar la fisonomía del templo, no aportaron grandes obras artísticas al templo, pero por otro lado tampoco, en estos años centrales del siglo XIX, consiguieron solucionar los graves problemas estructurales que la catedral iba acumulando como consecuencia de la dificultad económica para emprender obras de amplio calado. En los años finales del siglo XIX sí que vamos a detectar una enorme serie de actuaciones muy importantes que en gran medida supusieron la salvación de la ruina del templo. En este sentido, un acontecimiento que tiene lugar en 1885, la declaración de la Catedral de Burgos como monumento nacional, supone un mayor compromiso tanto por las autoridades ministeriales, por el Ministerio de Bellas Artes, el que tenía las competencias de Bellas Artes en aquellos momentos, como por parte de las autoridades locales, en desarrollar actuaciones de restauración. Actuaciones de restauración que van a tener una primera etapa, que va desde el año 1885 hasta los años de la Guerra Civil aproximadamente, ¿no? Aunque con el parón obviamente que se produjo a raíz de los conflictos bélicos, que van desde 1885 a 1939. Y en este sentido hay tres grandes personajes a los cuales hoy podemos criticar algunas de sus actuaciones desde el punto de vista de los conocimientos que tenemos en la actualidad y desde el punto de vista de la actual teoría de la restauración, les podemos criticar, pero a los cuales debemos, sin duda alguna, hacerles justicia, reconociéndoles que gracias a sus intervenciones la Catedral de Burgos no sufrió procesos de derrumbe, no tuvo problemas de carácter estructural gravísimos que estuvo a punto de tenerlos. Y estas personas fueron Ricardo Velázquez Bosco, Vicente Lampérez y Romea y, como coda, la figura de Julián de Apráez. Ricardo Velázquez Bosco es un personaje relativamente conocido, quizá a todos nos suena más la figura de Vicente Lampérez, y hemos desdeñado en parte la figura de Ricardo Velázquez Bosco, que ha sido sacada del olvido en los últimos años, merced a algunos estudios que se han desarrollado en torno a su figura. Aquí en la sala se encuentra Agustín Lázaro, don Agustín Lázaro, que siempre reclama la importancia, con mucha razón y con mucho conocimiento documental, de Ricardo Velázquez Bosco en lo que se refiere a el proceso de inicio de restauración de la catedral, que fue continuado por Vicente Lampérez y culminado por Julián de Apráez. Ya digo que el momento clave en esta primera etapa de restauración catedralicia va a ser el año 1885, en el que se produce la declaración de monumento nacional, y en donde la propia declaración de monumento nacional se señala la urgencia que tiene la catedral de ser restaurada, sobre todo en uno de los puntos más delicados del templo, que eran las agujas. Por una razón evidente, las agujas que habían sido construidas en el siglo XV por Juan de Colonia y por sus seguidores se habían desarrollado sobre unas torres del siglo XIII que no habían estado pensadas, no habían estado planteadas para soportar el peso de esas agujas, lo cual a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, generó múltiples problemas en la estructura de esas agujas y que
a comienzos del siglo XIX como consecuencia de la práctica paralización de las intervenciones en el siglo XIX, pues se encontraba en una situación pues bastante complicada, ¿no? Quizá va a ser uno de los elementos que más preocupe en aquellos momentos. Aunque curiosamente el proceso de restauración que van a iniciar Ricardo Velázquez Bosco y Vicente Lampérez y Romea va a tener su punto inicial en el claustro, que va a cambiar totalmente de fisonomía desde el año 1889 hasta el año 1910. De tal manera que Ricardo Velázquez Bosco y después Vicente Lampérez van a dar la imagen que actualmente tenemos del claustro. Si ustedes tienen la fortuna de conservar libros con fotos antiguas de la catedral, se darán cuenta de en qué condiciones se encontraba el claustro, cómo el claustro se había convertido en un elemento en el que se habían cegado los arcos, se habían añadido un piso en la parte superior que había desarrollado una notable problema sobre la estructura del claustro, de los dos claustros, ¿no? Del claustro bajo y del claustro superior. Y precisamente una de las primeras grandes intervenciones van a desarrollarse por parte de estos maestros, por parte de estos arquitectos, intentando salvar el claustro e intentando devolverle a la imagen que tendría el claustro en torno al año 1300, que es cuando prácticamente quedaría concluido después de su largo proceso de construcción. Vicente Lampérez, siguiendo también a proyectos de Ricardo Velázquez Bosco, va a encargarse unos pocos años más tarde de salvar las agujas. Y digo, sí, de salvar las agujas. Cuando hoy analizamos la restauración que realiza Vicente Lampérez, basada fundamentalmente en el cosido con grapas de hierro de las agujas, esto resulta sumamente crítico desde el punto de vista de los conocimientos actuales y de las técnicas actuales de la arquitectura. Pero claro, debemos ponernos en el contexto de comienzos de siglo en el que no existían demasiadas técnicas al margen de esta para intentar salvar la estructura de las agujas. Por fortuna, las recientes intervenciones que se han desarrollado sobre estas estructuras cónicas que rematan nuestra catedral, pues han permitido eliminar esos errores, presuntos errores de Vicente Lampérez, que yo no considero tales, sino que considero fruto de las técnicas de restauración de una época. El proceso de salvación de las agujas culmina unos años más tarde, cuando Juliana Praif desarrolla, en torno al año 1926, la construcción del castillete interior de las agujas, que aparte de que quedaban cosidas por fuera, quedaban perfectamente ancladas a esta estructura de hierro, magnífica, que todavía se conserva y que todavía tiene una utilidad tectónica y que permite el mantenimiento de esa estructura que en torno a 1900, no nos olvidemos, estuvo a punto de correr gravísimos riesgos de desplome. En gran medida, las restauraciones que se desarrollan en esta primera gran etapa de restauraciones de la catedral está inducida por un ambiente de exaltación burgalesista y por un ambiente de exaltación histórica que va a girar en torno a dos grandes efemérides. Una que va a ser la batalla de las Navas de Tolosa, que va a tener como epicentro conmemorativo la catedral, y otra que va a ser la conmemoración del 7º centenario de la catedral. La batalla de las Navas de Tolosa, de la cual conmemoramos este año el 8º centenario, ha pasado en esta ciudad prácticamente sin pena ni gloria, y espero que el próximo, porque ya es próximo, ya estamos en periodo de descuento, 8º centenario de la colocación de la primera piedra de la catedral, todos estemos a las alturas de las circunstancias y lo conmemoremos como verdaderamente se merece en el año 2021. Una de las actuaciones más polémicas que se van a desarrollar durante la época de Vicente Lampérez al frente de la catedral fue el proceso de aislamiento del templo. Hoy criticado desde muchos puntos de vista, porque hoy no se entienden las catedrales sin el arropamiento de los edificios circundantes, no se entienden las catedrales sin su entorno inmediato, pero que a la altura de comienzos del siglo XX pues era totalmente habitual. Una de las obsesiones que existían no solo en España, sino en Francia, en buena parte de Europa, era aislar la catedral de las excrescencias de los edificios que se habían ido añadiendo, se habían ido adhiriendo a las estructuras catedralicias. Y va a ser Vicente Lampérez el encargado, como saben ustedes perfectamente, de derribar este palacio arzobispal, este vetusto palacio arzobispal, muy probablemente construido por Juan de Vallejo, del cual
conservamos todavía algunas interesantes fotografías, y aislar la catedral desde la plaza del Rey San Fernando. Ya digo que hemos de entender estas actuaciones de Vicente Lampérez en el contexto desarrollado de las teorías de Viollet-le-Duc, desarrollando perfectamente las teorías de Viollet-le-Duc tendentes a buscar las esencias prístinas de la arquitectura gótica. Antes de pasar al objeto de nuestra intervención, que son las ultimísimas décadas, las 3 últimas décadas, no puedo por menos de hacer referencia también a un personaje al cual la catedral debe agradecimiento y debe una cierta memoria, que es la figura de don Francisco Íñiguez Almech, que va hasta el frente de las labores de restauración de la Catedral de Burgos a lo largo de los años inmediatamente posteriores de la guerra, desde el año 40 hasta finales de la década de los 60. Don Francisco Íñiguez Almech, un gran restaurador, un gran erudito, un gran historiador del arte, se desvivió en algunas realizaciones de la Catedral de Burgos, contribuyó también en muchas de sus actuaciones a evitar problemas serios de la catedral, fundamentalmente los problemas de desplomes de muchas esculturas, contribuyendo a la fijación perfecta de la imaginería de la catedral. Contribuyó también a desarrollar actuaciones de mantenimiento en las agujas, tanto de la capilla del Condestable como del cimborrio, como de las agujas cónicas de las torres, y quizá la actuación más problemática, más complicada a la que tuvo que hacer frente durante el ejercicio de su maestría en la Catedral de Burgos, pues fue la construcción del colector. La construcción del colector, ese gran desagüe que corre siguiendo la antigua Esgueva, que va por la calle de la Paloma, supuso una notable excavación, una excavación que no llevó aparejadas los estudios hoy tan habituales, ¿no?, los estudios geotécnicos tan habituales, ¿no?, sino que se empezó a excavar, y esta excavación para colocar el colector motivó pues un proceso de resentimiento de las estructuras de cimiento de la zona del claustro, de la zona sur del claustro, que motivó una grieta que todos hemos conocido, una grieta que se encontraba en la subida al Sarmental y otra gran grieta que se encontraba en la zona de la calle de la Paloma. Bueno, fueron en gran medida, aquí tenemos todavía fotos relativamente contemporáneas de esa grieta que todos hemos vivido como una imagen familiar hace unos años, ¿no?, en nuestra infancia o en nuestra juventud, y que todos temíamos que en un momento determinado esa grieta pudiera abrirse y dar lugar al derribo de una de las pandas del claustro. Bueno, en gran medida el proceso de evitar que esa grieta y que ese grave problema de que el colector había generado fuera mayores, lo solucionan durante la maestría de Íñiguez Almech, y en gran medida fosiliza el problema. El problema no fue a más y se evitó pues una de las grandes problemáticas, uno de los grandes problemas que tuvo en los años centrales del siglo XX la catedral. Y llegamos ya a la parte mollar, a la parte fundamental de nuestra intervención, el análisis de los últimos años, con varias subetapas. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la última etapa, la etapa que va pues desde comienzos de la década de los 90 hasta nuestros días. Pero no quisiera dejar la oportunidad de llamar la atención sobre un periodo importantísimo también para el mantenimiento y la salvación de buena parte de las estructuras de nuestra catedral y de mejora de buena parte de las estructuras de nuestra catedral, que fue la etapa de la maestría de Marco Rico Santamaría, que se desarrolla pues desde 1975 hasta poco tiempo antes de su fallecimiento en el año 1995, ¿no? Marco Rico Santamaría, que va a ser arquitecto de la catedral desde 1975, va a recibir el encargo del Cabildo, un encargo titánico por parte del Cabildo, de mejorar el sistema de cubiertas de la catedral. El sistema de cubiertas de la catedral es un sistema heredado, antiguo, que se había ido restaurando con el paso del tiempo, con cubiertas de madera que en muchas ocasiones no se habían transformado en su estructura esencial de sus vigas fundamentales desde el siglo
XVIII y que a la altura de 1975 se encontraba en muy malas condiciones. Sí que es cierto que el encargo del Cabildo que se le hace a Marcos Rico en estos momentos, al comienzo de su mandato, encuentra varios problemas. La capacidad económica del Cabildo en aquellos momentos pues, no era muy notable y, por otro lado, tampoco existió en el año 1975 un interés muy notable por parte de las autoridades estatales por desarrollar una actuación que permitiera la sustitución, la mejora de todas las cubiertas catedralicias. Tuvo que acontecer un infausto acontecimiento, que fue el hundimiento del tejado de la capilla de Santa Tecla, que ustedes recordarán porque tuvo una enorme proyección mediática, el que en gran medida impulsara el desarrollo de las actuaciones urgentes que en gran medida van a tener lugar desde 1975 hasta mediados de la década de los 80 y que hicieron que a mediados de la década de los 80 prácticamente todas las estructuras de cubierta de la catedral estuvieran en perfectas condiciones y hayan permitido que la catedral no se degradara en los momentos posteriores. El año 1975 se empieza justamente con la cubierta de Santa Tecla como consecuencia de ese hundimiento, desarrollándose una ingeniosa estructura que permitió la salvación de la magnífica cúpula barroca. Y bueno, pues en el año 1975 ya las noticias de prensa pues hablaban de que se habían conjurado al menos los peligros que se abatían sobre las dañadísimas cubiertas de Santa Tecla y las dañadísimas cubiertas de la capilla de Santa Ana. Sí que es cierto que Marcos Rico realizó algunos proyectos incluso para sustituir la imagen externa de la cubierta de Santa Tecla que bueno, no se llevaron a efecto. A partir de ahí, en diferentes actuaciones sucesivas, las cubiertas de Santa Tecla, las cubiertas de Santa Ana, las cubiertas de San Gregorio, la importantísima intervención que tuvo lugar en el año 1978 de mejora de las cubiertas de la capilla de los Condestables, que también se encontraban en un proceso de degradación muy notable, y sobre todo el desarrollo desde 1978 a 1982 de la sustitución, de la mejora de todas las cubiertas de la nave principal y laterales y de la nave de crucero, que vinieron acompañadas en los momentos inmediatamente posteriores, a partir de 1982, de la mejora y la sustitución de las cubiertas de la capilla de Santiago, la capilla de San Juan y las capillas y el resto de las capillas claustrales. De tal manera que en torno a 1984 podemos señalar que el sistema, quedaban todavía algunas cubiertas que sustituir, pero podemos señalar que el sistema de cubiertas de la catedral había mejorado y que esto garantizaba en gran medida la conservación de la basílica, la conservación del templo. Esta gran actuación, con un enorme esfuerzo económico por parte del Cabildo y por parte del Ministerio, que viendo la ruina de la capilla de Santa Tecla se preocupó muchísimo y se implicó de manera directa en esta actuación, pues en gran medida ha sido uno de los elementos que ha permitido que los males de la catedral no fueran a más y que hayamos podido encarar, afrontar la última etapa de la catedral de Burgos a partir de los años 90 con unas bases sólidas, con una garantía sólida. Muy importante fueron también las labores que don Marcos Rico realizó en la estructura, en una de las estructuras más singulares del templo, que es el cimborrio. Labores que consistieron sobre todo en la mejora de las evacuaciones de las aguas, en la limpieza de la vegetación que con el tiempo se había ido depositando y había ido naciendo en distintos lugares, y en la sustitución de una gran parte de la cantería que se había ido degradando como consecuencia del paso del tiempo. Esto quizá fue una de las grandes aportaciones de Marcos Rico a la conservación del cimborrio, junto a la que veremos a continuación, ¿no? Que fue ni más ni menos que abrir de nuevo a la luz la cubierta del cimborrio. Probablemente en los años iniciales del siglo XIX, la cubierta del cimborrio, que siempre había sido una cubierta traslúcida, queda cegada con un tejado que se mantiene hasta la década de los 80. Marcos Rico decide quitar esa cubierta por dos motivos esenciales. En primer lugar, por un motivo de volver a la esencia pura de la obra de Juan de Vallejo, pero por otro lado también, como él llegó a declarar en alguna ocasión, por una razón estructural. El peso de la cubierta que había cegado la bóveda calada del cimborrio estaba dañando notablemente la estructura del cimborrio. Bueno, gracias a Marcos Rico, pues tenemos hoy en día,
podemos disfrutar hoy en día de ese cimborrio de nuevo calado y de nuevo luminoso a partir de mediados de la década de los 80. En torno a la obra del cimborrio y también en torno a otras obras que va a capitanear Marco Rico, como son la mejora de elementos que se habían perdido en las agujas y la mejora de elementos que se habían perdido en las torrecillas de la capilla del Condestable, surge un auténtico taller de cantería que nos recuerda un poco a los talleres de cantería medievales, en el que se produjeron buena parte de las piezas que o bien se habían desprendido, o bien estaban en una situación totalmente lamentable, y permitieron que las zonas del cimborrio, así como las agujas del Condestable, las chapiteles del Condestable, o como buena parte de las agujas, buena parte de las zonas de las agujas de las torres, quedaran otra vez, o lucieran otra vez como en los momentos originales, ¿no? El taller de cantería de los hermanos Hernando realizó una importantísima labor en la década de los 80, realizando piezas, sustituyendo piezas. Esto que nos puede parecer extraño, no nos debe parecer extraño. Hélène Brandenburg dice en su libro de la catedral que las catedrales siempre tenían un taller de cantería a los pies. Por supuesto, cuando había que hacer una capilla, con más razón, pero siempre había que hacer obras. Una catedral es una obra de siglos que cuando se termina una parte, ya se está estropeando la primera que se ha ejecutado. O sea, en muchos casos, muchas de las piezas góticas que vemos en las catedrales españolas, europeas, han podido estar talladas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, por los maestros que, una vez destruida una pieza, erosionada una pieza, la sustituían por una pieza semejante. Nos llevaríamos una sorpresa en muchas ocasiones de ver la cantidad de piezas que hay, no solo en la Catedral de Burgos, sino en todas las catedrales del mundo, que han sido sustituidas y que estamos fechando a lo mejor como del siglo XIII, del siglo XIV, y que a lo mejor pues son de una época mucho más tardía, ¿no? Bien, además de esta labor de sustituir los elementos que se habían perdido, que se encontraban en muy malas condiciones en el cimborrio, pues también Marco Rico, en la década de los 80, desarrolló una importantísima actuación dirigiendo el taller de los hermanos Hernando de sustitución de piezas de la zona de la fachada principal y de las torres. Aquí tenemos algunas fotos que aparecen, desprendimientos, fotos de las campañas de restauración de la década de los 80, en donde se ven perfectamente estos grandes desprendimientos que se habían producido y que, bueno, quizá desde abajo no eran del todo perceptibles, pero que las personas que accedían al templo, en las zonas superiores del templo, a las agujas, veían la situación en la cual se encontraba, ¿no? La labor que realizó el taller de cantería de los hermanos Hernando, a cuyo frente estaban el arquitecto Marco Rico, pues fue verdaderamente importante, fue verdaderamente fundamental. Labor que no solamente se centra en las torres, que no solamente se centra en el cimborrio, sino que también se centró en buena parte de las torretas, de las chapiteles de la capilla de los Condestables, donde muchas esculturas habían perdido, muchos chapiteles habían perdido prácticamente las formas, muchos estaban a punto de desprenderse, y las labores benéficas que se desarrollaron en estos momentos, pues en gran medida permitieron que se mantuvieran esos chapiteles, se mantuvieran esos elementos, y que su hundimiento, su desplome, no supusiera unos daños sobre los tejados adyacentes de la propia capilla o sobre los tejados adyacentes de otras capillas de la catedral. Pero yo quería fundamentalmente centrarme en lo que verdaderamente son las últimas décadas. Esto sería una suerte de introducción, la que vemos como la historia de la restauración de la Catedral de Burgos pues hunde sus raíces, a mi juicio, desde un punto de vista efectivo, en el año 1885, se continúa con vaivenes en relación con las posibilidades económicas a lo largo del siglo XX, pero va a tener un momento verdaderamente glorioso a partir del año 1994. Año 1994 que algunos estudiosos llaman el año del milagro, porque a partir de ahí se empiezan a concatenar una serie importantísima de actuaciones que sin solución de continuidad nos llevan hasta nuestros días. Verdaderamente lo que se ha desarrollado desde el año 1994 hasta nuestros días es verdaderamente prodigioso. Se ha producido un proceso de aceleración histórica en la restauración catedralicia que hace que hoy en día estemos a punto de ver culminado el proceso de restauración de la catedral. También es verdad que otros males surgirán en la catedral y que tendremos que empezar otra vez a plantearnos nuevas restauraciones. ¿Qué es lo que ocurre en el año 1994? Bueno, pues en primer lugar, el
El Cabildo de la Catedral de Burgos, que siempre había estado preocupado por la conservación del templo, a partir de esa fecha incrementa de una manera muy notable su preocupación por la conservación del templo y su compromiso, no solo con los aspectos litúrgicos, cultuales de la catedral, sino también su compromiso con los valores culturales de la catedral. Entiende que la catedral tiene una dimensión religiosa, pero también entiende que la catedral tiene una dimensión cultural y que en muchas ocasiones la dimensión religiosa y la dimensión cultural están en íntima conexión. Que si vamos en detrimento de la conservación del templo, desde un punto de vista cultural, estético, también vamos en detrimento de la conservación del templo desde un punto de vista cultural. En esa fecha, el Cabildo, muy preocupado por este tema, tiene al frente a dos personas que van a ser en gran medida el alma mater de este proceso de restauración. Una fue don Ramón del Hoyo, presidente del Cabildo, que comprendió desde el comienzo de su ejercicio la importancia de los valores culturales de la catedral y la necesidad de comprometer a la sociedad en general para la restauración del edificio, y otra va a ser don Agustín Lázaro, el felizmente actual fabriquero de la catedral, que yo siempre digo que el término de fabriquero, que se había mantenido en el Cabildo a lo largo del siglo XIX, pues había caído en gran medida en desuso y bueno, pues era un cargo que no implicaba lo que el término definía, ¿no? Yo creo que Agustín Lázaro ha sido la persona que ha recuperado el sentido de fabriquero desde una perspectiva clásica. Los personajes comprometidos, que entienden de los temas, que entienden de los problemas y totalmente comprometidos con la actuación arquitectónica en la catedral, que sin ser arquitectos, obviamente, porque los fabriqueros no son arquitectos, pero actúan a pie casi de igualdad de los arquitectos y siguen de manera directa en las actuaciones y guiando estas actuaciones de la catedral, de restauración de la catedral. Otro acontecimiento, la Catedral de Burgos se convierte en un bien de moda, no solo porque el año 1984 se lo hubiera declarado Patrimonio de la Humanidad, sino por una situación excepcional que va a desembocar en un importante concierto, el concierto de la orquesta del Liceo y del coro del Liceo en este año 1994. Después veremos por qué, y que supuso que la catedral durante unos días, durante un periodo, estuviera en el candelero de todos los medios de comunicación y que se hablara mucho sobre los problemas y la situación de la catedral, ¿no? Por otro lado, las restauraciones que hasta estos momentos se habían desarrollado un poco basadas en las necesidades urgentes, se empiezan a plantear ya a partir de estos momentos con un proceso, con un cronograma. Es este el momento en el que se empieza a hablar del desarrollo de un plan director, se empiezan a desarrollar los primeros estudios sobre la necesidad de establecer un plan director, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, prioridades, cronologías, empezar por un sitio, seguir por otro, acabar por otro. Es en este el momento, aunque el plan director se va a culminar unos años más tarde, es este el primer momento, los primeros momentos, estos años centrales de la década del 90, en que se empieza a hablar del plan director, ¿no? Las agujas, que habían sido uno de los talones de Aquiles de la catedral, pues se van a convertir en uno de los objetos prioritarios de intervención, de tal manera que van a ser uno de los puntos primeros de intervención cuando empiece toda esta gran campaña de actividades de restauración. Y el 12 de agosto, como saben ustedes, pues tiene lugar el hundimiento, la caída de la famosa escultura de San Lorenzo, que si ya no teníamos conciencia suficiente, lo que hizo fue ratificarnos en la misma en relación con la necesidad de la implicación de toda la sociedad, no solo del Cabildo, no solo de las instituciones públicas, la Junta de Castilla y León, el Ministerio, sino de la sociedad civil, que ha intervenido en estos últimos años como no se había intervenido hasta estos momentos en la Catedral de Burgos. Sí, había habido donaciones que se habían dado a lo largo del tiempo, de manera puntual, pero esa conciencia de la sociedad civil, que bien de forma individual o bien de forma colectiva a través de asociaciones, a través de empresas, a través de instituciones no vinculadas a los entes de gobierno, se desarrolla, no había existido hasta estos momentos. Buen paradigma de esta conciencia pues fue el surgimiento de la Asociación de Amigos de la Catedral, que
la década de los 90 y comienzos de los 90, de los 2000, del nuevo siglo, pues desarrolló una importante actuación de promoción de restauraciones, como veremos más adelante, ¿no? Decíamos que el concierto de la Catedral de Burgos supuso una puesta en conocimiento de los problemas de la catedral a nivel nacional. ¿Pero por qué ocurrió eso? Todos recuerdan que en el año 1994 un acontecimiento desgraciado hace que el Liceo de Barcelona se incendie, quede hecho cenizas y que el gobierno de la nación, buena parte de la sociedad española, se vuelque de manera muy notable en la restauración del liceo. Esto hace que desde Burgos se alcen voces en relación con los posibles agravios comparativos que puedan desarrollarse en relación con la rápida respuesta a este acontecimiento y la dilación que en muchos casos se estaba produciendo en relación con las necesidades de la catedral. La Catedral de Burgos, gracias a esto, se pone de moda en las tertulias, se pone de moda en la prensa, y no solo en las tertulias locales, sino en las tertulias nacionales, en donde se habla de los problemas, de los peligros, de la situación complicada que tenían algunas zonas de la catedral, y esto hace en gran medida que pues se incentiven y se desarrollen con mayor celeridad las obras del templo, ¿no? El acontecimiento del concierto fue, como recuerdan ustedes, muy mediático, pero a todo esto hemos de unir la archiconocida y tan traída caída de la imagen de San Lorenzo, que gracias a Dios pues no supuso ningún daño personal, lo podía haber supuesto perfectamente, pero que evidenció que la catedral podía caerse, que había zonas en riesgo de hundimiento, quizá no de grandes estructuras, pero sí de elementos añadidos, como podían ser las agujas, como podían ser la estatuaria que decoraba buena parte del templo, pues era evidente. Este hecho caló de manera muy notable en la sociedad burgalesa y, bueno, implicó a buena parte de esos agentes a los cuales antes hacíamos mención en la restauración del edificio. Restauración del edificio que se va a desarrollar de una manera ordenada. Se va a ir... Sí que es cierto que después ha habido intervenciones puntuales en virtud de intereses de entidades particulares que han querido desarrollar una actividad de mecenazgo, que han podido saltar ese proceso, ese cronograma, ¿no? Pero que desde el punto de vista de la actuación de las mentes que tienen la responsabilidad de regir la restauración de la catedral, fundamentalmente el Cabildo, ha sido una actuación ordenada, perfectamente ordenada, que ha ido desde lo general a lo particular y desde lo más problemático, lo más complicado, a lo menos complicado. Y una de las cosas más complicadas, a pesar de todo, seguían siendo las torres, a pesar de las intervenciones de Lampérez, de las intervenciones de Apraiz. Quizá las intervenciones de Lampérez en estos momentos estaban empezando a generar problemas como consecuencia de las oxidaciones, como consecuencia de las uniones de las barras de hierro, ¿no? A pesar de las intervenciones de don Marco Rico, pues era una zona de las más sensibles, siempre ha sido una de las zonas de las más sensibles del templo burgalés. Y en estos momentos, en el año 1994-1995, se desarrolla la restauración de esas agujas de la catedral en virtud de esta actuación en cronograma, que aunque aún no estaba aprobado definitivamente el plan director, ya se tenía en la mente lo que se quería hacer en relación con la restauración de la catedral, ¿no? 1996 es un año importante porque en este momento algunas instituciones que hasta estos momentos su intervención en relación con la catedral había sido pues muy anecdótica desde el punto de vista de su aportación de fondos, pues empiezan a implicarse de una manera decisiva. Lógicamente la Junta de Castilla y León iba con ella en restaurar las agujas. Obviamente el Ministerio iba con él intervenir en la restauración de la catedral, pero quizá al Ayuntamiento de Burgos pues la restauración de la catedral le venía un poco más ajena. Sería una de eso que ahora está tan de moda definir cuando una administración pública quiere sacudirse un compromiso, un objetivo impropio o una financiación impropia. Bueno, pues gracias a Dios y gracias a esta financiación, entre comillas, impropia del ayuntamiento, pues se desarrollaron a partir del año 1996 importantísimas actuaciones de restauración. Una de las primeras pues fue, que abrió la brecha de la actuación del ayuntamiento en la catedral, fue la restauración de la capilla del Santo Cristo. Capilla del Santo Cristo que estructuralmente no tenía demasiados problemas, pero que sí que fue mejorada desde el punto de vista de la limpieza de los paramentos, sí que fue mejorada desde el punto de vista de su habitabilidad para los feligreses.
se va a convertir en la capilla de culto corriente. Siempre lo había sido, ¿no? Pero se va a convertir a partir de estos momentos en la capilla de culto corriente, y era necesario pues darle una habitabilidad. Fue necesario colocar suelo radiante, lo cual generó también en aquellos momentos algunas polémicas hoy superadas, y polémicas que en gran medida, gracias a estas actuaciones, pues hoy en día también hemos podido tener un conocimiento más cabal de la catedral. En muchas ocasiones las actuaciones de restauración nos permiten no solo mantener el inmueble, sino también tener un mayor conocimiento de la estructura arquitectónica, pero también de la historia. Fueron importantísimas las actuaciones arqueológicas que se desarrollaron, dirigidas por la directora del museo, Marta Negro, en la capilla del Santo Cristo, que bueno, pues permitió conocer cuáles fueron los enterramientos, cómo eran los enterramientos. Se encontraron algunas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, algunos personajes que estaban allí enterrados que habían sido objeto de intervenciones quirúrgicas en la cabeza, de trepanaciones. Todo esto queda reflejado en las memorias arqueológicas, que nos permite tener un conocimiento de esa catedral oculta, ¿no? De esa catedral cementerio, de esa catedral cementerial. Recordemos que los templos hasta el siglo XIX, y más las catedrales, pues eran auténticos cementerios, ¿no? Actuación que también, ampliada en la pieza del chocolate o en la sala del vestidor de canónigos, pues dio lugar a una de las sorpresas más notables, más evidentes y más interesantes que tuvieron lugar en estos primeros momentos de la restauración del templo. El antiguo vestidor de canónigos, lo que era la antigua pieza del chocolate, era un lugar en donde el cabildo se revestía para asistir a los oficios de coro, que con muy buen criterio se decidió que se debía destinar a otros usos, a usos de oficina, para lo cual se dignificó, y para lo cual también, pues, al comenzar estas labores de intervención, pues permitió que aparecieran magníficas arquerías que permitieron ver la solución que se había dado a la comunicación con la claustra vieja. De tal manera que hoy podemos disfrutar desde esas oficinas del Cabildo de las magníficas vistas de lo que queda del espacio de la claustra vieja, a través de unas arquerías originales, unas arquerías primigenias, muy probablemente finales del siglo XIII, y que bueno, pues, nos permiten tener una imagen más próxima a la imagen original de esa zona que la que teníamos hasta la década de los 90. No solo las instituciones públicas burgalesas, sino también las instituciones privadas empiezan a demostrar su enorme compromiso con la catedral. En este sentido, yo sí que quiero hacer aquí ya, desde estos momentos, una acción de agradecimiento y de reconocimiento a la actuación de muchas entidades financieras, pero fundamentalmente de nuestras dos queridas entidades financieras, Caja Círculo y Caja Burgos, que han dejado grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de ilusión, grandes cantidades de trabajo y de esfuerzo personal en colaboración con el Cabildo en la recuperación del edificio. Una de las primeras actuaciones fue la que se desarrolló por parte de Caja Burgos en el año 1995, y que consistió en la restauración del coro de la catedral, que en gran medida se saltó un poco el proceso lógico, porque lo lógico es que se hubieran terminado las actuaciones de carácter arquitectónico y que después se hubieran desarrollado estas actuaciones de carácter mobiliar, pero sí que es cierto que la situación del coro a la altura de 1995 es una situación bastante complicada desde el punto de vista de la estructura de la madera. Era el momento de intervenir, porque muchas piezas, si se dilataban un tiempo, que podían ser 5 o 6 años hasta que terminara el proceso de la restauración arquitectónica propiamente dicha, pues hubieran sufrido de una manera, pues quizá muy notable. En gran medida esto supuso el freno de esta proceso de degradación. Había zonas que recuerdo pues estaban sumamente atacadas por los xilófagos. Recuerdo que incluso por la catedral se tuvo que cerrar al público durante 2 o 3 días para desinsectar esta estructura del coro, que permitió pues que a finales de 1995 el coro luciera en todo su esplendor. En 1995-1996, y financiado por el Cabildo y por los fondos europeos y por la Fundación Banesto, tuvo lugar la restauración interna de la capilla de los Condestables. Restauración interna que consistió, la estructura de la capilla de los Condestables se encontraba en bastantes buenas condiciones, el tejado de la capilla de los Condestables se encontraba en bastantes buenas condiciones, no era necesaria esta intervención. Consistió en la limpieza de los paramentos, en la mejora de las vidrieras
en la actuación sobre la magnífica imaginería de la capilla y en la restauración del magnífico órgano que tiene esta capilla, uno de los ejemplos de órganos renacentistas más importantes de España. Actuación de restauración que, como hemos dicho, no solamente permitió la mejora de la capilla y que hoy en día podamos disfrutar de la capilla en todo su esplendor, sino que también permitió que se desarrollaran actuaciones de investigación y de aparición de elementos muy importantes. Recuerdo todavía la gran alegría en el canónigo Fabrequedo de don Agustín cuando nos daba a conocer que se había encontrado el paño funerario, que se había reencontrado el paño funerario de los condestables, gracias a estas labores de intervención, de inventariado, de análisis de todas las piezas que existían en la sacristía. Un paño funerario que es una pieza singularísima del siglo XVI, que es la que se ponía encima del sepulcro en las grandes celebraciones obituales, en las grandes celebraciones funerarias, y que, bueno, pues hoy en día viene a formar parte de ese rico patrimonio textil del cual la catedral es un riquísimo poseedor. Pero no solo eso, sino que también las restauraciones y el hecho de que se tuvieran que montar estos grandes andamios en la catedral para limpiar los paramentos y para restaurar las vidrieras, permitió llegar al conocimiento de las magníficas claves que se encontraban ubicadas en el remate y que pues prácticamente habían pasado desapercibidas para todos los estudiosos que habían hecho hincapié en la obra de la capilla del condestable. Sí, hablaban de unas claves, pero no se había determinado la importancia de las mismas. Realmente las claves son espléndidas, son magníficas. Las claves que se realizaron para la capilla en el siglo XV, las ven restauradas actualmente en la imagen de esos tondos, pero también la clave central, cuya investigación y cuyo análisis pormenorizado nos hace suponer que fue el primitivo relieve que debió presidir probablemente el primer retablo de la capilla del condestable. Primer retablo que se haría sin solución de continuidad con la arquitectura y que fue sustituido, retablo que se estaría construyendo a finales de la década de 1480, 1490 aproximadamente, y que fue sustituido por el gran retablo de Felipe de Bigarny y de Diego de Siloé en torno a 1523. Como en esa época, coincidiendo con esa época, se debían estar montando las vidrieras de Arnao de Flandes, muy probablemente esa pieza singular tan importante pasó a convertirse en la clave central de la capilla de los condestables. Hoy en día podemos disfrutar, se han hecho copias que están ubicadas en la bóveda de la capilla, y podemos disfrutar frente por frente de la magnífica talla, no solo de las claves, sino también la magnífica talla de esta pieza que podemos asignar casi sin ningún género de dudas a la figura de Gil de Siloé. En el año 1996-1997 tiene lugar una importantísima intervención que por un lado consistió en el saneamiento de una parte de la panda norte de la catedral para evitar filtraciones y que por otro lado consistió en un proceso de limpieza de la escalera dorada, consolidación de la escalera dorada y de limpieza de todo el transepto norte de la catedral de Burgos. Proceso que ha permitido que hoy vuelva a lucir en gran medida, tal y como lució en origen, la magnífica obra de Diego de Siloé y que permitió incluso recuperar parte, hasta donde se pudo, parte de las policromías que debieron exornar mucho más de lo que creemos, y después hablaremos de eso más adelante, mucho más de lo que creemos, la estatuaria catedralicia. Miren ustedes, hay una imagen que tenemos todos de las catedrales blancas, ¿no?, que es la imagen decimonónica que tenemos de la catedral, la imagen que se nos transmite a través de las obras de Viollet le Duc, y también un libro, hizo muchísima, entre comillas, mal en relación con esta percepción que hoy tenemos todos asumida, ¿no?, de las catedrales blancas por dentro y blancas por fuera, que es el famoso libro de Le Corbusier, cuando las catedrales eran blancas. Las catedrales nunca fueron blancas. Las catedrales fueron un dechado auténticamente de color, y en algunas zonas más. Estaban auténticamente recubiertas de policromía que se iba sustituyendo continuamente. Después haremos referencia a ello, ¿no?, porque quizá también ha sido uno de los aspectos que por parte de algunas personas peor se ha entendido en relación con las restauraciones catedralicias. En 1997 empieza la restauración del claustro con una actuación muy puntual en la capilla
de San Jerónimo, que es fruto pues, de un convenio que se desarrolló entre la Asociación de Amigos de la Catedral y el Rotary Club, que quiso, en una pieza muy singular, muy importante desde un punto de vista arquitectónico y escultórico, volcar su mecenazgo de restauración, y que permitió no solo la restauración, sino que permitió también realizar un magnífico estudio que puso en valor no solo el magnífico retablo, sino también la importantísima vidriera de la capilla. Y llegamos a 1997. Desde 1994 estamos en ese proceso de elaboración de ese primer plan director, de esa actuación que marcara cómo debían ser las actuaciones en la catedral, secuenciadas, y esto va a quedar ratificado de manera oficial en el año 1997 con la aprobación del plan director, redactado por dos magníficos profesionales, por dos magníficos arquitectos, que fueron en gran medida los que diseñaron y estuvieron al frente de todas estas restauraciones y diseñaron la secuencia de las restauraciones de la catedral en relación con el Cabildo y en relación con los intereses del Cabildo, que son don Félix Adrián y don José Manuel Álvarez. Félix Adrián hoy en día ya no aparece vinculado a las obras del templo, pero sí que sigue vinculado a las obras del templo José Manuel Álvarez. Y junto a ellos, formando parte de una auténtica cuarteto, donde se encontraban Félix Adrián, José Manuel Álvarez, don Agustín Lázaro, pues se encontraba el querido y recordado y lamentablemente desaparecido Lucio Mata, que como arquitecto técnico pues fue el encargado de supervisar y llevar a efecto buena parte de las actuaciones diseñadas en el plan director, y fue en gran medida el alma, junto con don Agustín, del seguimiento día a día de estas actuaciones de restauración. Plan director que fue aprobado por la Junta de Castilla y León en el año 1998 y que desde ese momento se convierte en la hoja de ruta de actuación de la catedral. Hoja de ruta de actuación de la catedral que va a empezarse a desarrollar a partir de la fachada principal del templo, la fachada de Santa María, la fachada más notable del edificio, donde a pesar de las intervenciones de Marco Rico en la década de los 80, pues aún quedaban muchísimas cosas que hacer desde el punto de vista tectónico, desde el punto de vista estructural, pero también desde el punto de vista de la limpieza, de la eliminación de costra, de la eliminación de vegetación. Y aquí donde pues tiene lugar pues una de las más famosas y duras. Tampoco el que sea duro no quiere decir que sea mala. A veces defender las posturas con ardor está bien, ¿no? Cada uno tenemos que defender nuestras posturas con ardor y con argumentos, ¿no? Una de las más importantes polémicas que se han vivido en relación con la restauración de la catedral, que fue la de la sustitución de una parte importante de la imaginería de esta fachada principal de la catedral, sobre todo la vinculada a la Galería de los Reyes y la vinculada a las puertas de la zona inferior, por réplicas que se realizaron en nuevos materiales, con nuevas técnicas. Ya parece que estaba superado el proceso de muchas catedrales, está superado el proceso de la sustitución por obras de cantería pura y dura, como hizo el taller de los Hernando en la década de los 80, y las nuevas técnicas facilitan también la sustitución de estas piezas y la preservación de las originales, que a mi juicio, y es una postura personal y como todas las posturas sujeta a crítica y a debate, a mi juicio pues fue no solo razonable sino necesaria. Es más, yo abogaría que si en un momento determinado detectamos que partes significativas de la portada de la coronería o partes significativas de la portada del Sarmental están en peligro de desaparición, actuemos con la misma secuencia y con la misma metodología que se actuó con la portada principal, con la fachada principal de la catedral, ¿no? Que es una actuación, como ustedes saben, no es nueva, que va desde el siglo XIX, cuando ya los florentinos, ante el temor de que la escultura de Miguel Ángel, que estaba a la intemperie, pudiera erosionarse, la trasladan al Museo de la Academia, y que si recorremos buena parte de los museos europeos vinculados a las catedrales, pues nos daremos cuenta de que se ha venido actuando de esta manera, ¿no? Actuación que a lo mejor, quizá dentro de 20 años nos digan que estaba equivocada, pero que es reversible. Es reversible. Si dentro de 20 años llegamos a la conclusión de que nos hemos equivocado, podemos volver las esculturas
originales a sus sitios originales sin ningún tipo de problema. El problema de la reversibilidad no es igual en relación con la erosión. La erosión con respecto a las piezas del siglo XIII, del siglo XIV, esa es una erosión irreversible, ¿no? Que vemos en actuaciones tan clásicas como la del Museo de la Ópera del Duomo de Siena, en catedrales francesas tenemos muchos ejemplos, de una de las últimas grandes actuaciones de hace 10 años aproximadamente, pues la escultura de Marco Aurelio. Por lo tanto, bueno, es un elemento que es posible de discutir, lo podemos discutir, pero que bueno, yo creo que está acertado y que siempre uno de los criterios que un restaurador tiene que, a mi juicio, ejercitar es el de la reversibilidad. A veces en restauración no es posible la reversibilidad, porque si queremos volver al comienzo, al siglo XIII, a lo mejor hay que quitar la pátina del siglo XVI, pero en este caso la reversibilidad es absoluta. Otra polémica, también de menor calado, fue la de la restauración, la de la entonación, mejor dicho, de las 3 portadas de la fachada principal. Se evidenció a través de estudios que verdaderamente la fachada en la parte baja tenía ese color, y probablemente tenía ese color como consecuencia de esa actuación que se desarrolló a finales del siglo XVIII, que empobreció demasiado la fachada y que en un momento determinado hizo que se intentara resaltar un poco las portadas de la catedral a través de esta entonación terrosa, y lo que se hizo por parte del equipo de restauración fue volver otra vez a esa entonación terrosa que tenemos documentada, que era con estas características, de tal manera que estamos recuperando en gran medida la imagen de la fachada en torno a 1790-1800 aproximadamente, ¿no? Recuperando incluso los despieces de la arquitectura neoclásica que desarrolló Fernando González de Lara. Esta secuencia de restauración continúa en la 1998-2000 con la restauración de la fachada del Sarmental, que tiene un momento cenital en la magnífica restauración que se desarrolló de esta joya espectacular que es la vidriera del Sarmental, uno de los mejores vitrales en torno a 1300 que existen en España, y que fue desarrollado con gran acierto por el taller de los hermanos Barrio, y que continuó a través de la mejora de la estructura del cimborrio, en donde se mejoraron a partir de 1999 los desagües, se intentaron evitar las filtraciones de humedades al interior, donde se limpió los paramentos, en donde se sustituyeron también algunas piezas que se habían degradado a pesar de las restauraciones que a mediados de los años 80 había desarrollado el arquitecto Marco Rico. Una de las grandes necesidades y una de las grandes obsesiones que tuvo siempre la Catedral de Burgos fue la de mostrar de manera didáctica su riquísimo patrimonio mueble a la población en general. Patrimonio mueble que en muchas ocasiones había quedado descontextualizado como consecuencia pues de la pérdida de la liturgia en las capillas, y que bueno, pues que se encontraba almacenado en distintos edículos de la catedral sin demasiado orden hasta estos momentos. Entonces, uno de los elementos fundamentales que se planteaban desde el plan director era el desarrollar una actuación expositiva moderna, respetuosa con el templo por otro lado, y que permitiera sacar a la luz buena parte de esa enorme riqueza mobiliar, de orfebrería, de textiles, de todo tipo que tiene la Catedral de Burgos. En este sentido, la actuación tuvo lugar en el año 1999-2000, que fue en gran medida impulsada por el Cabildo, financiada por el Cabildo y apoyada económicamente por el Banco Bilbao Vizcaya, en donde se sacrificó la capilla de Santiago y la capilla de San Juan, pero a mi juicio se sacrificó de una manera bastante razonable, porque el peso de lo museístico te permite, siempre cuando montas un museo sobre una estructura histórica hay un diálogo conflictivo entre la estructura histórica y el museo, ¿no? Pero el peso de lo museístico te permite en gran medida tener una imagen perfecta de la capilla. Incluso la propia estructura museográfica del museo sigue la línea principal del eje de la capilla, y con técnicas modernas, pero sin actuar de manera agresiva visualmente en relación con la estructura de la capilla, pues hoy podemos disfrutar de un museo que bueno, pues seguirá ampliándose en momentos posteriores en torno a otras capillas de la catedral, ¿no? Como digo, estos son años en donde buena parte de las instituciones
compiten, rivalizan en gran medida por ser mecenas y actuar como protagonistas en esta reactivación, en esta recuperación de la catedral, ¿no? Un ejemplo tenemos en el año 2000, cuando el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos se vuelca en la mejora, en la limpieza de los paramentos, en la limpieza y en la mejora de otro de los grandes ámbitos arquitectónicos del templo, que es la capilla de la Presentación. Ya unos años antes había hecho un esfuerzo con la restauración de una de las piezas singulares e importantísimas del templo, que merecerían solo por sí un viaje a la ciudad de Burgos, que es la magnífica Madonna de Sebastiano del Piombo, que en la gran exposición que se celebró en Roma de Sebastiano del Piombo ocupaba el puesto principal y de honor de la exposición, que es una pieza burgalesa, viaje a Roma, y que ocupe el puesto de honor en una exposición, quiere decir mucho en la ciudad del arte, ¿no? Instituciones como la Fundación Winterthur, después la Fundación AXA, se involucraron también de manera muy decisiva en la restauración de la catedral, ¿no? Una de sus grandes actuaciones pues tuvo lugar en el año 1999-2000 con la restauración de la capilla de San Enrique, desde un punto de vista estructural, pero sobre todo desde el punto de vista de la limpieza y la fijación de los paramentos. Fíjense ustedes cómo se encontraban los paramentos, las pinturas, los enyesados de la capilla de San Enrique, y cómo han quedado hoy en día, ¿no? Hoy en día luce pues con el mismo brillo que debió lucir en el momento del entierro del obispo don Enrique Peralta y Cárdenas, ¿no? Y como digo, estas restauraciones son importantes porque nos permiten volver a la imagen primitiva de los bienes arquitectónicos y mobiliarios, pero también porque nos permiten, durante su ejecución, desarrollar importantísimas labores de investigación. En la capilla de San Enrique, encima de los sepulcros del canónigo Abaunza, siempre se había dicho, por parte de la literatura antigua de la catedral, que allí estaban enterrados los obispos de Oca, que había dos enterramientos románicos, estaban empotrados en la pared y estaban enterrados los obispos de Oca. En el momento que se produce la limpieza de esos paramentos, se dan cuenta, tanto los responsables de la obra, como el canónigo Fabriquero, como el resto del cabildo, de que aquello no son unas placas que empotren en la pared, sino que son sepulcros enteros que están empotrados en la pared, y con un criterio fantástico se decide extraer esos sepulcros y dar lugar a la aparición de dos sepulcros que se han identificado como de los infantes Sancho y Sancha, hijos de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. Sepulcros que se pudieron abrir, que se pudieron investigar desde un punto de vista de los textiles, desde el punto de vista forense, que eran los informes tanto de los estudios de los textiles como los informes forenses, y que nos permiten conocer pues una parte de la historia de Castilla y una parte también de las actuaciones pues eso, funerarias en esta Castilla del siglo XIII. A finales de la centuria, en torno al año 2000, pues la actividad de la catedral era verdaderamente frenética. En torno al año 2000, entrar a la catedral era un problema para los que visitábamos la catedral, o bien con alumnos, o bien con visitas, porque daba la sensación de que la catedral se estaba construyendo de nuevo, porque había un montón de obras en distintos puntos de la catedral, lo cual hoy en día nos ha permitido tener esta imagen tan espectacular del templo, ¿no? En estos momentos se está restaurando también la capilla de Santa Ana, que estructuralmente se habían solucionado los problemas unos años antes, pero que desde el punto de vista del tratamiento de los paramentos, del tratamiento de los muros, pues era necesaria una actuación de limpieza, era necesaria también una actuación de fijación de las policromías que restaban. El conocimiento, el estudio de la capilla nos permitió saber que en un momento determinado esa capilla estuvo totalmente policromada en sus bóvedas, y bueno, una de las grandes actuaciones fue la de la restauración del retablo mayor. Unos años antes había tenido lugar una gran exposición en Madrid, que fue una actuación muy generosa por parte del Cabildo, de mostrar sus tesoros, parte de sus tesoros en la catedral, así se llamaba, Tesoros de la Catedral de Burgos, pero que también tuvo sus elementos beneficiosos, porque hizo conocer a buena parte de la sociedad madrileña la riqueza mobiliar del templo burgalés. Bueno, pues para esa exposición se desmontó uno de los relieves de la capilla de Santa Ana, se empezó a limpiar en principio con muchísimo cuidado, y una vez que se estaba limpiando se dio cuenta de que la policromía, que era una policromía del siglo XIX, era una policromía que estaba justamente por encima de la policromía magnífica del siglo XV. En el siglo XIX, los patronos de la capilla
los duques de Abrantes encargan a un pintor, quieren dejar su huella en la capilla, y como no saben muy bien qué hacer, lo que hacen es construir una sacristía y en vez de haber limpiado el retablo, lo que hacen es pues repintarlo de nuevo, ¿no? Una policromía plana que en gran medida mataba buena parte del relieve del retablo. Ya se vio en esa exposición, a mediados de los 90, que todo el retablo podía estar policromado en perfectas condiciones. Y efectivamente, después de los estudios pertinentes, de hacer las catas pertinentes, se llegó a la conclusión de que la policromía infrayacente era la policromía original de Diego de la Cruz. Y tras un amplio y complejo proceso de eliminación de esa capa del siglo XIX, pues apareció toda la policromía. Pero no solo eso, sino que la sorpresa fue mayúscula cuando, a punto de consolidarse, empezando a consolidarse el fondo del retablo, que era un fondo azul, los restauradores se dieron cuenta de que por detrás de ese fondo existían pinturas que podían dar lugar a una enorme sorpresa. Como el fondo era un fondo de pintura plana del siglo XIX, con unas chinchetas a modo de estrellas doradas, no suponía demasiado riesgo eliminar ese fondo, porque no tenía un valor muy notable, pues se decidió, con un incremento económico obviamente, desarrollar ese proceso de levantar ese fondo azul, por detrás del cual apareció el magnífico conjunto paisajístico, el magnífico conjunto de los ladrones que completa la iconografía, ¿no? 2002, la restauración de la Puerta de la Coronería. Se había restaurado la Sarmental, se restaura la Puerta de la Coronería, que además nos permitió conocer hasta dónde llegaba verdaderamente el primitivo mainel de la Puerta de la Coronería, porque la actual Puerta de la Coronería, una puerta semejante a la de Sarmental, dividida por un mainel, y que en el siglo XVII, probablemente en torno a 1600, pues fue sustituida por esta puerta de caracteres clasicistas. Se rebajó el suelo y nos permitió llegar justamente, es una pena porque la foto no llega hasta donde está el arranque de la basa del mainel. A partir de estos momentos, pues muchísimas labores de actuación, ¿no? Como por ejemplo la labor de actuación que tuvo lugar en la capilla de Santa Tecla, una capilla que, bueno, pues a pesar de que se había salvado de la ruina, en una capilla olvidada, una hermana pobre dentro de las capillas catedralicias, y que su restauración supuso no solo la oportunidad de desarrollar un magnífico estudio arqueológico sobre los enterramientos de la capilla de Santa Tecla, en donde salieron muchos enterramientos del siglo XVIII, pero también salieron enterramientos antiguos de las primitivas capillas, elementos de las primitivas capillas medievales, sino que permitió que hoy en día la capilla de Santa Tecla luzca con todo su esplendor y con todo su cromatismo original, ¿no? En la restauración de la capilla de Santa Tecla permitió también racionalizar algo que el Cabildo llevaba mucho tiempo intentando y que no conseguía, ¿no? Que era racionalizar los dos aspectos esenciales de la catedral, el aspecto cultural y el aspecto cultural. Gracias a la restauración de la capilla de Santa Tecla, pues se creó un espacio público para los fieles que pueden asistir a los oficios o a los rezos en la capilla del Cristo y a los oficios en la capilla de Santa Tecla, y un espacio cultural que permite que las personas que quieran acceder al templo pues puedan acceder incluso cuando se están desarrollando las actuaciones de carácter litúrgico, ¿no? Esto no está para que en algunos momentos muy solemnes pues el protagonismo del altar mayor pues vuelva a ser pues muy notable, ¿no? Y que se traslade el culto al altar mayor, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero se racionalizó muy bien y permite hoy en día que conviva sin casi ningún conflicto pues esas dos funciones fundamentales, la cultural, la primigenia, y la cultural que tiene la catedral. Estos años fueron también muy importantes en lo que se refiere a la limpieza. Muchas estructuras se habían mantenido y se habían perfectamente adecuado a las nuevas necesidades, ¿no? Pero la limpieza del exterior era en muchas ocasiones urgente y necesaria. La catedral tenía muchas zonas que estaban todavía con esa pátina tremenda del tiempo, y en estos años pues, se desarrollaron actuaciones tan importantes como la de limpieza de la capilla del Condestable, la limpieza de la calle, de la fachada que da a la calle Diego Porcelos, ¿no? Y en estos momentos también, a comienzos del nuevo milenio, Caja Burgos decide coger el toro por los cuernos y desarrollar una amplísima, en relación con el Cabildo, con apoyo del Cabildo, y apoyar una amplísima labor de restauración y de adecuación de todo lo que es la parte central de la catedral, que fue desde la restauración del retablo mayor,
magnífico retablo mayor, la restauración de los paramentos, la mejora de los paramentos y la intervención interna en el cimborrio. El cimborrio que había quedado ya perfectamente consolidado unos pocos años antes externamente, limpiado internamente, y es hoy en día nos permite tener una imagen pues muy parecida a la que pudieron disfrutar los burgaleses de en torno a 1570, que es cuando se terminó el cimborrio. Y a mi juicio, con también muy buen criterio, pues el cimborrio vuelve a lucir no solo desde un punto de vista escultórico, sino también desde un punto de vista de otro arte, un arte del fuego, el arte de la vidriería, que nos permite tener esa imagen que tuvieron los burgaleses a finales del siglo XVI. Sí que es cierto que se conservaban algunos restos de vidrieras montados, mal montados, en la estructura del cimborrio. Estos restos de vidrieras fueron estudiados. Aparte de eso, aparecieron algunos nuevos restos de vidrieras que se encontraban custodiados por el Cabildo en diferentes depósitos, y se desarrolló un programa amplísimo de ejecución de vidrieras que, mimetizándose con el ambiente, con el espíritu del siglo XVI, cuando se estudian y cuando se ven de cerca, evidentemente te das cuenta de que son obras contemporáneas. En algunas de ellas se han integrado los elementos antiguos, pero en otras se ve perfectamente la actuación de la mano contemporánea. De tal manera que desde abajo podemos tener hoy en día una imagen muy parecida, muy similar a la que tuvieron, a la que disfrutaron los burgaleses. Algunas de estas vidrieras que se conservaron a lo largo del tiempo, que en un momento determinado, cuando se ponen de moda las vidrieras blancas en el siglo XVII, XVIII, se desmontaron, pero que se conservaron, hoy en día están montadas en el museo, la parte final de la secuencia expositiva de la catedral, que es el centro de interpretación de la catedral, ¿no? Caja Círculo, Caja Burgos desarrolló una importantísima labor, pero también, y no podía ir a la zaga, pues Caja Círculo, ¿no?, que ha desarrollado también una importantísima labor en algunos ámbitos muy singulares del templo, como la restauración de la capilla de San Juan de Sagún y de la capilla de las Reliquias en los años 2006-2007. Restauración que también ha dado lugar a importantes sorpresas, ¿no?, como la aparición de pinturas murales del siglo XIV, de finales del siglo XIV, pinturas murales que nos hablan incluso del cambio de orientación. La capilla muy probablemente en origen tuvo otra orientación a la que tiene actualmente, ¿no?, y que las improntas de la pared nos hacen ver la imagen de un antiguo retablo que coincide con una promoción de un personaje vinculado a la familia que fundó esta capilla, la familia de los Rojas, ¿no?, don Sancho de Rojas, que construyó el famoso retablo de don Sancho de Rojas. Muy probablemente esta familia desarrolló, y si se fijan en el muro, pues hay unas improntas que nos hablan de que allí estuvo ensamblado durante muchos años un retablo, probablemente hasta las intervenciones barrocas. Y junto a ella, otro de los ámbitos más degradados de la catedral, la capilla de las Reliquias, la última gran construcción de la catedral. Capilla de las Reliquias que por problemas de humedad, por problemas de incluso de desconsideración a lo largo de la historia, en los últimos años, pues en la década de los 20, 30, 40 del siglo XX, y en el siglo XIX, por supuesto, estas obras barrocas no eran muy bien entendidas. Incluso había teóricos que decían que había que derribarlas, ¿no?, porque eran un prejuicio más que un beneficio para la catedral, ¿no? Bueno, por fortuna no se derribaron, y hoy en día pues se han, después de un amplísimo proceso de restauración, lucen en la misma forma que lucían en origen. En muchas ocasiones la gente no está acostumbrada a ver estos colores, pero estos son los colores característicos de la estética de finales del siglo XVIII, de esa estética tardobarroca, protoneoclásica, de manera que en muchas ocasiones nos choca, como igual que chocaron la restauración de las pinturas de la Capilla Sistina, cuando a finales de los 80 Colalucci saca los verdaderos colores de Miguel Ángel. Muchas personas se lanzaron a la yugular de Colalucci. Hoy en día tenemos asumido que el verdadero Miguel Ángel es ese, no el Miguel Ángel que tradicionalmente habíamos venido viendo en los libros, en los reportajes. Recuperaciones tan singulares como el del espléndido enlosado de la capilla, o recuperaciones tan singulares como el del transepto sur, con la intervención que se realiza en la portada del claustro, intervención del transepto sur, que además de recuperar la policromía de la portada del claustro, hace que apareciera, a partir de la limpieza de los muros, la impronta del magnífico San Cristóbal, que estaba ubicado en esa zona y que siempre presidió esa zona del templo hasta nuestros días, ¿no? Les traigo a colación estas intervenciones que a veces nos resultan un poco llamativas, porque verdaderamente la imagen de los templos medievales era esta. Este es el pórtico de Santa María de Viana. No estamos haciendo ni más ni menos que intentar recuperar en parte la imagen
que tenían esos templos medievales en donde el color era fundamental. Desde el año 2001 al 2008 pues tiene lugar la recuperación del claustro bajo. Una primera intervención de recuperación del claustro bajo es la de la Panda Sur, de este claustro, y la sala de exposiciones Benjamín Palencia, que después va a quedar continuada con la actuación con el centro de interpretación de la catedral. Actuación que entre medias va a venirse va a venirse desarrollada con el tratamiento de los paramentos interiores del claustro. De tal manera que en el año 2008 quedaba ya los paramentos externos del claustro prácticamente concluidos y quedaba ya recuperado toda la zona del claustro bajo, que se ha empleado a centro de interpretación de la catedral y al lugar final de la secuencia expositiva y de la secuencia explicativa del templo, como ustedes conocen perfectamente, financiado con un gran esfuerzo económico por Caja de Burgos, ¿no? Junto a esto, pues en el año 2008, que también fue un año bastante, estamos todavía en los momentos anteriores a la eclosión de la gran crisis, ¿no? Fue un momento todavía muy importante desde el punto de vista de las restauraciones, pues tuvo lugar gracias a la intervención de la Fundación AXA, sucesora de la Fundación Winterthur, de la reparación de la capilla de la Visitación. Y del año 2010 al año 2012, pues ha llevado una actuación singularísima, importantísima, que ha sido la recuperación de dos de las salas, de dos de las pandas del claustro, la este y la norte. En estos momentos está embarcado en el inicio de las restauraciones de las otras dos alas. Como digo, en muchas ocasiones nos llama la atención ver estas imágenes tan coloristas, ¿no? Pero esto es fruto, como digo, de, en gran medida, prejuicios decimonónicos y prejuicios del siglo XX, en donde libros de una enorme difusión, que fueron libros de cabecera para muchos arquitectos, como el de Le Corbusier, ¿no?, cuando las catedrales eran blancas, pues han ido trasladándose y han llegado hasta nuestros días y no han analizado la realidad. El arte gótico del pasado fue un arte polícromo, fue un arte del color, y no solo en las vidrieras, como se ha dicho tradicionalmente, y no solo en los retablos, sino también en la estatuaria, y no solo en la estatuaria interna, sino también en la estatuaria externa. En el año 2009, pues una de las joyitas de la catedral, también totalmente desconocida para la mayor parte de los burgaleses, pues ha salido del olvido gracias a la intervención de Caja Círculo, la capilla de la Natividad, la más importante capilla manierista del Renacimiento burgalés, en donde no solamente la arquitectura es importante, sino también el magnífico mobiliario, fundamentalmente el gran retablo construido por los hermanos de la Haya, y esa articulación singularísima de retablo mixto entre piedra y madera. También la restauración supuso el descubrimiento de algunos elementos novedosos, como por ejemplo de una magnífica lauda sepulcral que ha aparecido en el suelo y que hoy puede contemplarse por parte de todos los visitantes, ¿no? Y este ciclo se va cerrando, ese ciclo de restauraciones de la catedral se va cerrando con las intervenciones del año 2009-2010 en la sacristía de la catedral, muy degradada, una sacristía cuya literatura historiográfica ha sido bastante cruel, pero que es una de las grandes obras del barroco burgalés, a pesar de las críticas que muchos historiadores del arte hasta hace pocas décadas han realizado sobre la misma, y que hoy luce con el mismo esplendor que lució en el momento en que fue terminada de construirse, ¿no? Junto a ella pues se van terminando procesos de limpieza de los paramentos externos. La puerta de la coronería, que había sufrido una intervención en el año 2002, vive un proceso de limpieza en el 2011 y hoy en día puede verse en su magnífica situación actual. Y bueno, el proceso está culminando en estos momentos con algunas capillas radiales de la catedral, como la capilla de San Gregorio, y muy probablemente en breve pues la capilla de la Anunciación pues podrá lucir de una manera totalmente importante. Junto a esto, la catedral no solo se ha abierto a las restauraciones, ¿no?, sino que se ha convertido en un centro de referencia, no solo del culto, sino también de la cultura. En este sentido, pues el año 1990 fue fundamental y abre los grandes ciclos de exposiciones en el templo, con la exposición de libros y documentos en la iglesia de Castilla y León, que he de confesarles que es una de las muestras que más me ha gustado por lo novedoso, por el montaje contenido, pero innovador y vanguardista, y por cómo se hizo de un tema complicado para el público en general un tema atractivo y sumamente visible, ¿no?
Continúa con muestras como la de iconografía de los santos burgaleses vinculados a la peregrinación, de Santiago y de los santos burgaleses vinculados a la peregrinación, y con los procesos de muestra que, en relación con las restauraciones de los bienes muebles de la catedral, fundamentalmente desarrollados en una primera etapa por la Asociación de Amigos de la Catedral, se desarrollaron. Cuando se terminaba de desarrollar una restauración de un conjunto, las tablas flamencas, hispano-flamencas, se hacía una gran exposición. Cuando se terminaba de restaurar las tablas italianas y españolas, se hacía otra exposición. Cuando se restauraban retablos, antes de volver las piezas al retablo, pues se hacía una exposición para que la gente pudiera estudiar, pudiera conocer, pudiera acceder de manera directa a esas piezas. Todo eso hizo de la restauración de la catedral un proceso muy vivo y muy seguido por los burgaleses, ¿no?, que han convertido, ya digo, a la catedral en los últimos años en centro de grandes eventos, de notables exposiciones, como la del CID, como la del Greco, o como ese proyecto muy querido y muy admirado por mí, que fue el intento de desarrollar ese diálogo entre el arte antiguo y el arte moderno, que fue propiciado por Caja de Burgos. Bajo el epígrafe del siglo XX, Arte en la Catedral de Burgos, los burgaleses hemos tenido la oportunidad de conocer algunas de las grandes creaciones, muchas de ellas vinculadas al arte religioso contemporáneo, de los más importantes artistas españoles y extranjeros. Y que a la vez no solamente ha dejado la memoria de la exposición, sino que también ha permitido enriquecer en parte el patrimonio catedralicio, porque parte de las piezas de esas exposiciones formaban parte del patrimonio catedralicio. La catedral ha sido, en estos últimos años, un ente totalmente vivo, abierto a la cultura, abierto a los grandes eventos, abierto a esa vertiente que es cultural, pero que también es cultural, ¿no? Y la catedral también en estos últimos momentos, en estos últimos años, en estas 3 últimas décadas, ha vivido un proceso importantísimo de aumento del conocimiento sobre la misma. Multitud de tesis, tesinas, libros, trabajos. La nómina sería importantísima, no daría tiempo a hablar de todos ellos. Hoy nos permite tener un conocimiento profundísimo del templo. Yo no quiero dejar de hacer mención a 2 grandes proyectos que se han desarrollado en la catedral. Uno todavía se sigue desarrollando, es el proceso de catalogación del archivo, merced a la financiación de Caja Círculo, y otro también, merced a la financiación de Caja Círculo, el proceso de catalogación de una parte de ese archivo, que es el archivo musical, que ha dado a la luz importantísimas descubrimientos de carácter musical, que no solamente han servido a los eruditos, sino que han servido también a los meros amantes de la música antigua, pues a través de conciertos, a través de grabaciones de maestros tan desconocidos, pero tan importantes como pueden ser Manuel de Goes. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues los retos son pues seguir manteniendo vivo ese pulso que desde los años finales de los 80, 90 hemos mantenido el Cabildo, los burgaleses, en la restauración de la catedral, que la crisis no nos haga dejar caer en el olvido que uno de los referentes y uno de los mayores recursos de Burgos es la catedral. En relación con esto, yo creo que se van a terminar, sin demasiados problemas, pues los últimos hitos de restauración de la catedral, como pueden ser las pandas del claustro, lo que queda de restauración del claustro, como queda lo poco que queda de capillas, ¿no? Sí que tenemos algunos problemas, sobre todo en buscar soluciones para el tratamiento de los relieves del trasaltar, y en estos momentos se está otra vez trabajando sobre este asunto. Problemas como la restauración de la magnífica capilla de Santa Catalina, que en algún momento habrá que abordar con todo su riquísimo legado patrimonial, ¿no? Pero que son retos y que en gran medida nos hacen volver a lo que decíamos al principio, ¿no? Las catedrales son una obra eterna. Cuando se terminaba de construir una aguja, el comienzo de la catedral se tenía que restaurar porque había pasado muchísimo tiempo. Las catedrales siempre fueron talleres, siempre fueron elementos arquitectónicos, escultóricos, pictóricos que estaban en continua transformación, no solo por el cambio del gusto, por el cambio de la mentalidad, por los nuevos usos litúrgicos, sino porque la degradación del tiempo se hace patente sobre estos edificios. Que en los años sucesivos, como nuestros antepasados en los siglos pretéritos y como nuestros antepasados más inmediatos en las últimas décadas, de las cuales nosotros también hemos sido protagonistas, que digo, los años sucesivos nos permitan seguir manteniendo esa tensión, mantener ese compromiso con la catedral y que nos permitan legar la catedral a las generaciones sucesivas en al menos las condiciones que nosotros la hemos recibido. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, René. Ya lo hemos oído todos. Apabullante el caudal de conocimientos del profesor Payo. Y yo creo que también grandes dosis de mesura y de sentido común, porque verdaderamente las intervenciones de la catedral pues han planteado a veces criterios un poco diferenciados, pero yo creo que esa mesura de la que ha hecho gala nos ha convencido a todos de que lo que se ha hecho en la catedral durante todos estos años han sido siempre actuaciones verdaderamente importantes. Como los buenos artistas, se ha vaciado en el curso de su charla, de su conferencia, y yo creo que casi le tendríamos que eximir, dada la hora, le tendríamos que eximir del turno de preguntas. Ahora, en todo caso, si hay alguno de ustedes que brevemente quiere plantearle alguna cuestión, pues estamos abiertos a alguna cuestión que pueda haber. ¿Alguna pregunta? Sí, un poco. Muchas gracias, René, por el completo repaso, que la verdad es que hace ser consciente de tantas y tantas cosas que se han hecho. Un comentario nada más: en la visión del ciclo de las otras dos conferencias, que tiene una visión interesante en su conjunto, me pareció muy interesante a su vez ver que tanto en la Alhambra como en la Sagrada Familia todas las inversiones salen casi de la explotación turística de ambos monumentos. En la Catedral de Burgos evidentemente no ha dado para tanto con las entradas y ha sido necesario una gran inversión pública y privada, como nos has estado contando. Pero como sugerencia un poco también o reflexión, yo siempre he pensado que sería muy interesante intentar hacer posible la visita también de esas alturas de la catedral, del cimborrio, por el paso que existe, o de las propias agujas, ¿no? Sé que es un tema muy complicado y que tendría que ser objeto de unas visitas muy reducidas, pero cuando vas a Florencia, por ejemplo, y puedes subir hasta lo alto de la cúpula de Brunelleschi por esas escaleritas entre las dos caras de la cúpula, o en Milán, disfrutar de todas las cubiertas y pues la verdad es que es magnífico y genera una visita añadida a la visita normal, ¿no? Entonces, no sé si sobre eso se ha reflexionado o hay alguna expectativa. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de nuestra vida, pues subir al cimborrio, subir a las agujas, es una experiencia única. Que a veces te tiemblen un poco las piernas, ¿eh? A mí, subiendo las agujas, en alguna ocasión, en algún momento, me temblaban las piernas, ¿eh? Experiencia única, pero que resulta complicada desde un punto de vista funcional, organizativo, ¿eh? Los que hemos subido al cimborrio sabemos las enormes dificultades de subir al cimborrio, ¿no? Todo eso hay que valorarlo. Hay experiencias como la de Salamanca, el famoso proyecto Hieronymus, pero ahí cuentan con una estructura que es la estructura de la Torre Vieja, que permite un acceso bastante fácil, con una estructura arquitectónica ya preexistente, bastante fácil, que permite la subida y la evacuación de una manera complicada, porque subir siempre cuesta, pero sencilla. Los que hemos subido al cimborrio, sabemos de la enorme complejidad. Hacerlo extensivo. Sé que en estos momentos se anda discutiendo, se anda hablando de la posibilidad de algunos tramos que se pueda acceder, ¿no? Pero claro, no es tan fácil como parece, no es tan sencillo como parece de cara al gran público. No hay ningún problema que los estudiosos, que las personas que lo solicitan accedan a verlo, ¿no? Pero de cara al gran público, yo creo que hay dificultades organizativas, dificultades estructurales, que me consta que en estos momentos se está estudiando. Aquí se encuentra don Agustín, he visto noticias en la prensa en estos momentos, Juan Álvarez Quevedo, he visto noticias en la prensa en estos momentos que, bueno, pues, pero creo que es muy complicado, muy complicado. Buenas tardes. Quería preguntarle a ver si va a tener a largo plazo incidencia el parking subterráneo que hay en la Flora, ya que tiene tres sótanos, y dicen que el nivel de agua freáticas, pues antes discurría, pues no sé, paralelamente central, y ahora tiene que ser pues por los costados del aparcamiento. Entonces dicen que se está rozando un poco
una de las partes de la catedral. ¿Qué podría decirme de eso? Hombre, cualquier actuación que evite el normal fluir de las aguas subterráneas, pues acaba afectando. Yo creo que se encuentra relativamente alejado. No tengo constancia del parking de la Flora. Si no recuerdo mal, tiene ya unos 30 años, 20 y tantos, 30 años, ¿no? No tengo constancia y no he leído y no he escuchado a ningún arquitecto que esto haya supuesto un problema esencial para la catedral. En cualquier caso, obviamente, cualquier actuación sobre el subsuelo hay que realizarla con mucho cuidado, porque el desviar las aguas freáticas puede dañar las estructuras de cimiento de muchos edificios, entre ellos no tan singular y tan próximo como es la catedral, ¿no? Pero no tengo constancia, no tengo constancia. Imagino que a lo largo de mi larga vida serán unas 1000 veces las que he gozado de la catedral por dentro y por fuera, pero la sesión de esta tarde ha sido la más impresionante de todo lo que he vivido de nuestra catedral. Hago un puente entre esta maravilla que nos has explicado hoy con... Hago un paréntesis. José Luis es muy amigo mío. Pero sobre todo admirador. Hace 3 semanas, cuando el conservador de la Alhambra nos explicó las restauraciones que se han hecho en los últimos años, en los 10 últimos años, y sobre todo en este último año, del 11 al 12, 2011 al 12, me quedé verdaderamente impresionado de que la Alhambra de Granada, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 como la Catedral de Burgos, se han hecho unas obras grandes, impresionantes, sobre todo en el Patio de los Leones. Han levantado el suelo, han cambiado cosas, han cambiado hasta alguno de los leones, perfectamente integrado todo en lo que es un patrimonio de la humanidad, conservarlo y darle el aspecto maravilloso que debe tener. Y nuestra Catedral de Burgos, que no puede levantarse una piedra del suelo para colocar una calefacción que hay en todas las catedrales del mundo, y que hay unas complicaciones, pues eso, lo que nos explicabas antes, de cuando aparecía un resto arqueológico impresionante, ya no se puede mover nada, hay que abrir el cauce y con ese poder que tiene. Ese es otro de los grandes retos. Quería haber terminado con él, pero bueno, al final veía que el tiempo se me echaba encima. Es otro de los grandes retos que tiene nuestro templo. Yo estoy convencido y creo que no me equivoco demasiado, y lo he comparado, lo he cotejado con algunos técnicos, que uno de los grandes problemas que tiene la catedral es el enlosado, magnífico, estupendo, de mármol de las naves laterales. Enlosado de mármol que evita que pueda fluir por allí el agua por capilaridad y que tiende a que suba por los lugares en donde hay piedra porosa, piedra caliza. Es curioso que los inicios de degradación, empezamos a tener conciencia de los inicios de degradación de los relieves del trasaltar a partir del desarrollo de ese enlosado. Hasta esos momentos no teníamos conciencia, incluso tenemos fotografías de finales del siglo XIX en donde la degradación era infinitamente menor. Esa degradación se tenía que haber producido paulatinamente, de tal manera que no se tenía que haber acelerado desde finales del XIX hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que hay soluciones técnicas que podrían salvar los problemas que obviamente tiene el desarrollar una calefacción, ¿no? Pero creo que los beneficios serían muchos. Serían muchos en relación, en primer lugar, no solo con hacer la catedral más habitable, sino quizá también solucionar algunos problemas que ese enlosado trajo a la catedral. Y por otro lado, sería el gran momento, aunque sí que es cierto que ese enlosado está sobre otro enlosado del siglo XVIII que construyó el obispo Arellano, pero sería el momento de desarrollar un importante estudio arqueológico del templo. Estudios arqueológicos del templo tenemos en las zonas en las que se ha podido hacer, pero no tenemos un estudio arqueológico total de lo que es el templo, y ese sería también el momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, espero que en breve podamos dar solución a ese problema, que es un problema de habitabilidad del templo. Creo que el enlosado es magnífico, pero creo que quitar ese enlosado podría suponer determinadas ventajas para la conservación de determinados elementos del templo. Y por otro lado,
podríamos tener por fin, un conocimiento de lo que son los estadios, hasta donde se pueda llegar, obviamente, los estadios más antiguos de la Catedral de Burgos. Podría dar lugar a muchas respuestas que todavía están en el aire. Muy bien, pues muchas gracias por su interés y no ha podido tener el ciclo mejor cierre. Gracias.